Hola, buenas noches, buenas tardes. Yo soy Laura Núñez, soy facilitadora de Access Consciousness. Soy de Chile. Ahí todavía hay algunas personas que están entrando. Vamos a ponerles ahí admitir, si no se van a quedar afuera. Entonces, como les contaba, yo soy de Chile, soy CIEF. Algunos no me conocen, pero ya, ahora que ya me presenté, ya son de la casa. Acuérdense los que vayan entrando de ir silenciando sus micrófonos. Entonces, bueno, el tema de hoy día es un tema bien interesante que se llama Creando sin dinero. Me gustó ese tema, yo siempre digo que me gusta hablar de temas que estén relacionados con lo que me esté pasando en la vida. No me gusta tanto hablar de cosas que no tienen que ver mucho con mi realidad. Y la verdad es que esto de crear sin dinero, como que tengo bastante experiencia en mi vida, así que siento que les puedo compartir bastante mi experiencia y bueno, también herramientas que me han ayudado para hacer esto de crear sin dinero. Aparte que, bueno, lo que yo he estado observando es que, por un lado, siempre hay personas que tienen este tema del dinero, de que se les complica crear por la falta de dinero, y a esto sumado la situación actual del mundo, más que del país. Pandemia, bueno, en algunos países hubo como algunas revoluciones sociales, crisis económica, inflación, sube el dólar. Entonces todo eso a uno a veces le afecta, se supone, esta situación externa. Podemos ver que técnicamente no es tan así porque uno crea su realidad. Entonces, dentro de lo que está pasando externamente, también uno puede crear algo diferente, porque uno es el que realmente decide cómo hacer su realidad. O sea, dentro de una realidad complicada que uno puede estar viendo, uno puede encontrar su propia abundancia. ¿Qué pasa? ¿Por qué me interesó este tema? Porque muchas veces nos hemos desconectado de nuestra capacidad creadora. Nos hemos olvidado esto de que somos creadores, ¿no es cierto? Y creemos que dependemos de lo externo, de que si tenemos o no tenemos dinero, podemos o no podemos crear. Entonces, ¿qué implica esto? Esto empieza a crear una limitación en nuestro mundo, porque si tenemos dinero podemos crear, y si no tenemos dinero, entonces no podemos crear. O sea, ¿cuánto nos hemos limitado en nuestras elecciones por el dinero que tenemos o no tenemos en un momento determinado? ¿Qué tomaría para tener la conciencia de que realmente somos los creadores de todo y sobre todo de nuestra vida y de nuestras elecciones y de nuestro dinero también, ¿no es cierto? Así que todo lo que no nos permita percibir, saber ser y recibir esto, lo destruimos y descreamos, acertado, equivocado, bueno, malo, putipoc, todos los nuevos cortos chicos y más allá. Yo creo que si les pregunto, más de uno ha tenido estas experiencias de crear sin dinero, ¿no es cierto? No creo que yo haya sido la única. Bueno, yo he tenido varias, ahí les voy a compartir algunas, pero esto no es nada de raro, porque como les decía, la creación viene desde nuestra propia capacidad interna de crear y no el dinero. Entonces, ¿qué pasa? En esta realidad lineal nos han enseñado que tenemos dinero y después creamos, ¿no es cierto? Si no tenemos dinero, no podemos crear. Es como
A más B es igual C, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros tenemos un deseo o queremos hacer una elección, ¿qué es lo primero que pensamos? Ah, pero ¿tengo o no tengo el dinero? ¿No es cierto? ¿Les suena familiar eso? Entonces, ¿qué pasa? Que así inmediatamente ya le ponemos un no. Si no tenemos el dinero en este momento, ya le pusimos un no a nuestra creación, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace eso? Va a parar la energía que se podría haber creado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Primero elegir y después crear el dinero. O sea, no limitarse en lo que podemos elegir o no por el dinero que tenemos o no tenemos. En este momento, ahora, en este Zoom, cada uno de ustedes puede elegir algo que quiera. Y no importa si el dinero está o no. Háganse esta pregunta. ¿Qué me gustaría crear? Y perciban la energía de eso que les gustaría crear en sus vidas. Y ahora díganme, ¿en este momento tienen el dinero para crear eso o no? Y no es necesario que me respondan, sino que perciban esto y vean si es más liviano o más pesado. En este momento, cualquiera sean las circunstancias en las que estoy, ¿puedo elegir eso que quiero crear o no? ¿Es más liviano o es más pesado? Por ejemplo, no sé, voy a inventar. Yo, imagínense que quiero crear una casa. Quiero crear una casa propia en mi vida. Y en este momento no tengo el dinero para comprar una casa, así como voy a comprarla al contado. No. Pero ¿acaso yo tengo que esperar tener ese dinero de una casa para poder elegir una casa o la podría elegir en este momento? ¿Se fijan? ¿Cuánto nos hemos detenido de elegir por el dinero? ¿Y qué tal si hacemos un cambio y nos atrevemos a elegirlo ahora? ¿Más liviano o más pesado? ¿Cómo se siente? Se siente más expansivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas más elecciones podríamos hacer hoy sin limitarnos por el dinero que tenemos en este momento? Y ahora que se hacen conscientes de eso, observen todas estas elecciones que han estado postergando por la falta de dinero. Hay una pregunta de Access que uno se puede hacer, que es, si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegiría? ¿No es cierto? Por esto que yo les comentaba, a veces el universo nos muestra posibilidades y nosotros de entrada como que ya le ponemos un no, ¿no es cierto? Es como que alguien me dijera, Laura, ¿por qué no te compras una casa? Y yo, no, es que no tengo la plata. ¿Se fijan? Cuando uno pone el no, inmediatamente corta las posibilidades. Había, bueno, una frase que compartí en la semana ahí en el muro que decía, cada vez que dices no puedo, estás cortando todas las posibilidades. Y no es necesario que el dinero esté en ese momento. ¿Se fijan? O sea, yo le puedo dar un sí a algo, aunque no tenga nada de dinero. Es simplemente una elección. Pero ¿qué pasa? Si yo le digo sí, ya estoy creando una posibilidad en mi universo, ya estoy creando una energía que se mueve hacia eso. Si alguien me dice, por ejemplo, Laura, eliges comprarte una casa, y yo digo sí, aunque en este momento no tenga nada de dinero, yo ya estoy creando una energía que me está guiando a eso. Entonces, ¿qué tal si nos atrevemos en este momento a elegir algo que hayamos estado postergando en el tiempo?
Bueno, como les decía, nosotros somos creadores. Hay una frase de Axel que dice, verdad, a un ser infinito le faltaría algo y perciban si es más liviano o es más pesado. Nosotros como seres infinitos tenemos la capacidad de crear. O sea, aunque nosotros en este momento no lo tengamos en nuestra realidad, nosotros tenemos esa capacidad de crearlo. Nosotros tenemos la capacidad de crear lo que sea en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que nosotros nos limitamos en lo que podemos o no crear. ¿Cómo nos limitamos? Cuando le ponemos el no. Cuando decimos no puedo, ahí nos limitamos. Pero esto de ser creador es algo que va más allá de un pensamiento. Si ustedes dicen, verdad, soy un creador, perciban si es más liviano o es más pesado. Y dejen que la conciencia de sus cuerpos los guíe. Porque muchas veces lo tenemos acá, ¿no es cierto? Es como un pensamiento. Ah, yo puedo crear. Pero no es desde nuestra conciencia, es de la certeza de que sí lo vamos a hacer. Si nosotros lo elegimos, lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces nosotros tomamos una elección y después estamos dudando, ¿no es cierto? Eso es porque es un pensamiento. Nosotros queremos creer que lo podemos crear, pero no está esa certeza interna que sucede cuando nos conectamos con nuestro saber interno. Entonces, ¿qué tomaría para percibir, saber, ser y recibir? Que somos los creadores de nuestra vida y que seamos realmente conscientes de todas estas capacidades de creación que tenemos. Porque a veces uno dice, ay, ¿será que yo puedo hacer eso realmente? O parece que no, ¿no es cierto? ¿Será que lo pido pero no se muestra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros dudamos, va a pasar algo muy interesante. Porque nosotros somos los creadores. Nosotros estamos creando constantemente. Entonces, podemos elegir, y si nuestra energía está enfocada a lo que estamos buscando crear, el universo nos va a mostrar eso. Pero si nosotros dudamos, va a pasar algo muy interesante. Cuando uno duda, está así, ¿no es cierto? A veces piensa que sí, a veces piensa que no. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar el universo? Nos va a mostrar esto, esta dualidad. A veces parece como que el objetivo se acercara y a veces nos lo aleja, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces nosotros elegimos, pero estamos esperando el resultado del universo para creer? Y todo lo que eso es, y todo lo que eso trae, lo destruimos y creamos, acertado, equivocado, bueno, malo, putipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. ¿Qué tomaría que podamos creer? Y más que creer, no es creer, es saber. Esa es la clave. Cuando uno cree, duda. Cuando uno sabe, no duda. Si yo, por ejemplo, les digo, levanten el brazo ahora, así. Y si yo les pregunto, en algún momento entre que yo les pedí esto y ustedes lo hicieron, ¿hubo algún momento de duda? No, ¿no es cierto? Porque ese es un saber. No hay nada que me impida levantar el brazo y yo sé que no hay nada que me impida hacerlo. Yo sé que depende de mí. Yo lo subo cuando quiero y lo bajo cuando quiero. Eso mismo es nuestra capacidad de crear. Lo que pasa es que nunca nos hemos conectado realmente con ese poder. Y eso o sea, nadie se los puede decir. Yo no se los puedo decir. O sea, si yo se los digo, pero ustedes no lo saben, va a ser un pensamiento. Va a ser como, esta persona me dijo que era así.
Pero cuando es un saber, viene de adentro hacia afuera. Es algo que no hay duda. Es como, viene de conocerse a uno mismo, viene de conocer ese espacio energético que uno es, más allá de su identidad. ¿Cómo uno puede acceder a ese saber? Haciendo las preguntas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién soy? Y perciben la energía. ¿Verdad? ¿Tengo la capacidad de crear lo que sea en mi vida? Perciban cómo es más liviano, ¿no es cierto? Entonces, al conectarse con ese saber de su cuerpo, la duda desaparece. El otro día conversaba con una chica que conozco y me decía, ¿sabes? Me pasa algo muy loco porque ella está haciendo un proyecto y me decía, me pasa algo muy loco, como que no hay nada seguro, pero yo sé que va a resultar. O sea, no tenía nada establecido el proyecto, nada. Pero ella me decía, yo sé que va a resultar. Y no sé por qué yo sé, pero yo sé, es una certeza. Y yo le decía, sí, es que eso es cuando uno se conecta con su conciencia, no hay duda. Y desde ese espacio es muy fácil crear. Y desde ese espacio no se necesita ningún dinero. O sea, el dinero también está, el dinero aparece. Pero primero está la conciencia. Y entonces ella me decía, igual a veces me gustaría tener alguna seguridad, como de que afuera se muestra algo y como que le indicara que iba por buen camino. Entonces yo le decía, es que la seguridad es esa. Uno como que busca afuera. Siempre uno cree que lo de afuera es más importante, pero la seguridad es esa seguridad interna. Miren, les voy a contar algunas experiencias mías y de cómo yo realmente aprendí esto de esta capacidad como de creación y de que uno realmente es capaz de crear aunque no tenga el dinero. Yo, bueno, hace muchos años, antes de estar en Access, practicaba meditación. Practiqué por 7 años meditación, así muy obsesivamente, era muy, muy aplicada en la meditación. Todos los días meditaba. Y cada tanto iba a retiros de meditación también, donde meditaba todo el día, a veces meditaba una semana, a veces meditaba un mes. Bueno, el retiro más largo que estuve fueron 6 meses y medio. Y yo, bueno, cuando salió la noticia que se iba a abrir este retiro de 6 meses, como que yo dije, yo voy a ir. Y resulta que iba a empezar, no sé, por ejemplo, el 2 de enero o el 3 de enero, y era septiembre, o sea, no quedaban muchos meses, y yo en ese tiempo no trabajaba, pero yo leí esa noticia y fue como que mi corazón se expandiera, y yo dije, yo quiero ir, yo voy a ir, yo voy a estar ahí. Bueno, costaba $6.000 estar ahí los 6 meses. Y yo no trabajaba y no tenía ni $100. Pero yo que sí, yo quiero ir, que yo voy a ir, que yo voy a estar ahí. Y toda la gente es como que no vas a estar. Laura, a ver, ¿cómo te explicamos que no vas a estar? Y yo, sí, sí, yo voy a estar. Y yo se lo voy a pedir al universo y el universo me lo va a dar. Y el universo me lo va a dar. Y yo, con mi certeza y pidiéndole al universo, pero no pidiéndole así como que, ay, si tú quieres dármelo. No, es como yo voy a tener eso, como dicen en Access, es como la demanda. Yo voy a tener eso, porque yo lo voy a tener y lo voy a tener y lo voy a tener. Bueno, la cosa es que en mi casa, que no les gustaba mucho este sistema de meditación por los demás, me dijeron, Laura, nosotros no te vamos a dar esa plata. Así que tú no vas a ir a ningún lado porque tú no trabajas. Entonces yo le dije, yo voy a ir, aunque tenga que pedir plata en la calle.
O sea, era tan grande mi deseo de ir que yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera por ir, incluso pedir plata en la calle. Entonces, eso tiene que ver mucho con el deseo poderoso. Como yo les contaba, cuando yo tuve este deseo, como que había mucha energía. Eso es un punto importante. ¿Cuánto realmente quiero y cuánto estoy dispuesto a hacer por crear esto que quiero crear? ¿Tengo un deseo poderoso o es como, sí, me gustaría algún día quizás bajo de peso, pero por el momento no estoy dispuesta a hacer nada por ello, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces uno como que dice, me gustaría esto, pero verdad, ¿realmente te gustaría? Porque si realmente te gustaría, lo estarías haciendo. Entonces, ¿cuál es mi deseo poderoso? ¿Cuál es mi deseo tan poderoso que podría actualizarlo con facilidad, gozo y gloria? Cuando uno realmente tiene un deseo poderoso, hay mucha energía disponible, ¿no es cierto? ¿Se han fijado que a veces uno hace algo y no tiene ni tiempo ni tiene plata, pero es tanto lo que uno quiere hacerlo que lo hace? De cualquier forma lo hace. Y todo se ordena para que uno lo haga. Yo el otro día en un Facebook Live les contaba la historia de un paciente que era venezolano, que él me contaba que había llegado a Chile en bus. Había venido como 10 días en bus. Eso, por ejemplo, es elegir, es un deseo poderoso. O sea, yo voy a llegar aunque llegue en bus. Hay gente que llega a pie también. O sea, imagínense. Si uno dice, no, es que me da frío, es que me da calor, es que me da cansancio, o sea, no hay realmente un deseo tan poderoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso es importante, como saber identificar cuando está la energía para hacer algo o no. Porque muchas veces uno dice, me gustaría ser millonario. No hay ninguna energía ahí. O sea, percíbanlo realmente. Yo me acuerdo que en un fundamento hace como 2 años estábamos haciendo como los procesos del dinero y todos era como que, Laura, bueno, pidámosle al universo, pidámosle $1.000.000. Y yo es que, sí, pero es que si tú lo pides realmente es porque lo vas a elegir. O sea, la energía de la elección es esta energía que yo les digo, lo voy a hacer como sea. ¿Verdad? ¿Van a elegirlo realmente? ¿O es como que, se fijan? Y bueno, al final dijimos, ya, lo elegimos, sí, lo elegimos. ¿Verdad? En 2 años ninguno ha creado el $1.000.000. Porque ninguno lo eligió realmente. Y yo lo sabía porque yo por lo menos sabía que no tenía la energía. O sea, no estaba dispuesta a hacer lo que fuera por el $1.000.000. Entonces muchas veces no hay energía ahí. Es como que a veces, ya sea por lo que sea, porque no lo queremos realmente, a veces no queremos salir de nuestro lugar cómodo. O sea, cuando tenemos un deseo poderoso, estamos dispuestos a salir de ese espacio cómodo. Yo, por ejemplo, cuando fui a ese retiro de 6 meses, bueno, la idea era expandir la conciencia. Y yo en ese momento de mi vida estaba muy interesada en la conciencia. Yo por la conciencia estaba dispuesta a hacer un retiro, por ejemplo, de 6 meses meditando. Y ese era un deseo poderoso en ese momento. Yo, por ejemplo, la gente que me conoce, a mí no me gusta mucho levantarme temprano, no sé, el fin de semana, por ejemplo. Y ahí era todo súper riguroso, o sea, todos los días a las 7 de la mañana, no teníamos días libres, teníamos que comer fruta, nos mandoneaban para todo. O sea, yo tuve que hacer muchas cosas que quizás en otras circunstancias no habría estado dispuesta a hacer. Pero sí las hice porque en ese momento yo tenía ese deseo poderoso y yo estaba dispuesta a elegirlo. Entonces, empiecen a identificar
¿Cuál es su deseo poderoso? ¿Qué es lo que realmente les interesaría crear? ¿Y qué es lo que ustedes estarían dispuestos a hacer por crearlo? Porque elegir es eso, es como salir de la zona cómoda. A veces las personas me dicen, es que lo elegí, pero es que ahora tengo que esperar que se muestre el dinero. La creación no es pasiva. Es como, sí, se lo pedí al universo y ahora tengo que esperar que el universo me lo dé. Te cuento, el universo eres tú. El universo sí, el universo es el todo, pero también eres tú. Entonces, no es pasivo, no es sentarse a esperar. Y no tiene que ser difícil necesariamente, pero sí tiene que ser activo, con acción. A veces puede ser que alguien te regala algo, pero sí tiene que estar la energía de eso de elección, de yo voy a hacer, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Puede ser que no me toque hacer lo que sea. Por ejemplo, a mí, en esa historia no me tocó al final pedir plata en la calle, se resolvió de otra forma, pero yo estaba dispuesta. Si yo lo hubiese tenido que hacer, lo hubiese hecho. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por eso en ese momento cuando uno elige algo, es bueno hacer preguntas, no dejarse llevar tanto por las ideas, por la mente. Muchas veces tenemos ideas de lo que es bueno para nosotros o no. ¿Qué tal si hacemos la pregunta, verdad? ¿Cómo sería mi vida aquí a 5 años si hago esto? ¿Verdad? ¿Cómo sería mi vida aquí a 5 años si no hago esto? Y como permitirse tener esa información y ver lo que es más expansivo. Me acordé de otra historia en que yo ya había decidido que no iba a hacer algo y resulta que era mucho más expansivo hacerlo y estaba toda la energía para hacerlo en ese momento. ¿Cuántas veces hemos decidido o hemos definido lo que es bueno o no para nosotros, lo que podemos o no podemos hacer, lo que podemos o no podemos crear en nuestra vida? Y todo lo que eso sea, lo destruimos y creamos, si está equivocado, bueno, malo, cutipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. En la creación, bueno, Dane en el libro Siendo tú cambiando el mundo, habla un poco de los pasos de la creación. Así como en resumen, bueno, el primer paso, la demanda, ¿no es cierto? Decir al universo, yo voy a hacer esto. Después, hacer preguntas. Cuando uno hace preguntas, abre espacios energéticos, ¿ya? Abre posibilidades. ¿Y qué pasa? Que ahí es necesario también estar atento a estas señales del universo, porque muchas veces uno en esta, se podría decir, realidad lineal, uno está acostumbrado a crear de una cierta forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo vendo pollos y quiero crear algo, quiero crear, no sé, un dinero, voy a decir, tengo que vender tantos pollos, o no. Y a veces la creación no funciona así. Esa es la creación lineal, pero nosotros aquí estamos explorando un poco más acerca de esta nueva forma de crear que es desde la energía, el espacio y la conciencia. Entonces, desde ese espacio, la creación puede ser diferente también. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un sueldo de X, por ejemplo, si yo tengo un sueldo de 100 y quiero crear algo de 1000, inmediatamente la mente me va a decir, no, porque yo tengo 100 nomás. ¿Cómo voy a crear algo de 1000 si mi sueldo es 100? Entonces, ¿cuántas veces se han limitado por el monto de su sueldo? ¿Y qué tomaría abrirse a recibir las infinitas posibilidades que el universo tiene para ustedes? Resulta que hay infinitas formas en que se puede crear el dinero o incluso crear sin dinero también. Yo, por ejemplo, tengo casos de personas que han tomado cursos, los cursos de barra,
Hay personas que han vendido sesiones antes de tomar el curso. Es como que le dicen a la gente, mira, ¿sabes qué? Voy a aprender esta técnica, que hace esto, que hace esto otro, qué sé yo, y la sesión va a costar tanto, pero yo voy a poner un precio promocional, qué sé yo, como por anticipado, y entonces puedes aprovechar esta oportunidad de comprar una sesión por anticipado, y con eso han pagado el curso. Entonces han hecho el curso y después tomaron las sesiones. O sea, le dieron las sesiones a las personas. ¿Se fijan? En ese momento, cuando ellos eligieron tomar el curso, no tenían el dinero. Pero crearon el dinero para el curso de una forma diferente, con trabajo, por ejemplo. Yo sé que a mí no me ha pasado, pero yo, por ejemplo, sé de otra facilitadora que me contó que había una chica que hacía SEO, por ejemplo, y no tenía el dinero para pagar el curso. Pero entonces ella le dijo, pero mira, me podrías hacer SEO en mi casa. Entonces iba cada tanto y le hacía SEO en su casa. Y cuando completó el monto del curso, tomó el curso. ¿Se fijan? Hay personas que le han regalado el curso. Yo tengo alumnas que le han regalado el curso a amigas o familiares. Eh, incluso alumnas que después se han dedicado a dar barras y quizás antes no tenían una fuente de ingreso porque a veces eran dueñas de casa y aprendieron las barras y después hacían barras, o sea, fueron a un centro, se contrataron en un centro y ahora se dedican a hacer barras y esa es su fuente laboral. Y entonces como es una posibilidad que antes no existía en su universo y se abrió. Pero que si uno le hubiese puesto el no, o sea, ¿cuántas posibilidades futuras hemos cortado por poner un no? Porque nosotros analizamos nuestra situación actual, ¿no es cierto? En base a lo que tenemos en este momento. Pero las posibilidades son infinitas. ¿Y qué tal si nos abrimos a esas posibilidades infinitas que están ahí siempre para nosotros? Nosotros podemos cambiar nuestra realidad cambiando nuestros puntos de vista. Yo, por ejemplo, mi realidad no es igual que mi realidad hace 5 años. Hace 5 años yo no estaba en mi realidad, por ejemplo, dedicarme a las terapias. Para mí todas las actividades holísticas me gustaban mucho y yo las practicaba, pero para mí, mi punto de vista es que eso era un hobby. Cuando nosotros cambiamos nuestro punto de vista, nuestra realidad cambia, nos abrimos una posibilidad diferente que antes no estaba disponible para nosotros. Pero claro, eso también implica una acción y salir de nuestra zona de confort. Entonces, bueno, yo les contaba qué había pasado cuando quise hacer este retiro y que por eso era importante estar como atento a las señales, porque en nuestro pensamiento lineal, ¿qué es lo que vamos a creer que tenemos que crear de la misma forma que hemos creado siempre? Y no nos abrimos a estas otras posibilidades de creación que pueden existir, como algunas de las que yo les mencionaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros pedimos al universo y hacemos preguntas, el universo nos va a responder. Y muchas veces no desde la forma que nosotros creemos que nos va a responder. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos. Puede ser que aparezca alguien, por ejemplo, y nos ofrezca un súper negocio. En mi caso, cuando yo quería ir a ese retiro, a mí se me vino como la conciencia de que tenía que escribir un blog. De hecho, ese blog, bueno, lo tengo hasta ahora. No, ahora no muy activa, pero en ese momento yo lo escribía todos los días. ¿Y qué era lo que hacía? Iba contando cómo me iba acercando a mi meta. Ese blog se llama El diario de un sueño. Y dice, si sueño sola, es solo un sueño. Si soñamos juntos, es la realidad. Entonces, ¿qué era lo que yo buscaba con ese blog?
compartir mi experiencia con otras personas y que otras personas leyeran mi blog y intencionaran, me dieran una intención positiva como de contribución hacia mi deseo. ¿Por qué? Porque la energía muchas veces se multiplica. No es lo mismo que uno quiera algo solo a que muchas personas tengan esa misma intención. Yo decía, toda la intención de toda la gente que lea mi blog me va a contribuir energéticamente. Y en ese momento como que no sabía bien cómo se iba a mostrar esto de ir al retiro, pero yo sabía que esta como contribución energética por lo menos me iba a servir. Entonces yo todos los días empecé a escribir que yo quería hacerlo, por qué quería hacerlo, qué significado tenía para mí hacerlo, y las ideas que se me ocurrían y cómo yo iba a ir logrando acercarme a mi meta. Bueno, cuento corto, pasaron unos días y una chica del mismo grupo de meditación se acercó a mí y me dijo, oye, sabes que yo todos los días leo tu blog y como que me inspira tanto tu blog que yo también quiero contribuirte y yo tengo una plata y te la voy a prestar. Y fue como, ¡guau! El universo me apoyó. Y bueno, después hubo como algunas como recovecos también, que a veces como que en algunos puntos se complicó un poco la historia, pero es básicamente eso, o sea, que está la energía y está la elección. Cuando yo vi esa noticia, todo mi ser se expandió. Entonces yo seguí esa energía y elegí y me tiré a la piscina. Y el universo me respaldó. Entonces, desde ese día, yo pasó, o sea, el aprendizaje fue más profundo que eso. Que yo entendí que yo podía crearlo todo. Porque esa creación fue de la nada. Y cuando eso se materializó, yo entendí que yo podía crear lo que yo quisiera en la vida. Si estaba la energía y estaba la elección, yo lo iba a crear. Si yo, por ejemplo, y yo tengo esa certeza, yo siempre le digo a la gente, digo, si mañana a mí me despierto y digo que voy a ser una bailarina de ballet, o sea, créanme que voy a ser una bailarina de ballet. Así me tome 10 años. Esa es la energía de la elección. Muchas veces nosotros no estamos conscientes realmente de nuestras capacidades. Si yo les digo esto, perciban si es liviano o pesado. Ustedes pueden crear lo que sea en sus vidas. Yo, por ejemplo, a veces veo personajes, no sé, por ejemplo, a mí quizás me gusta o admiro un poco lo que ha hecho Elon Musk. Yo les digo, si yo quisiera en este momento crear lo que crea Elon Musk, yo lo haría. ¿Qué diferencia hay entre Elon Musk y yo? La única diferencia es que él elige ciertas cosas y yo no estoy eligiendo. Y tampoco las quiero elegir, pero si yo quisiera realmente elegirlas, yo podría crear lo mismo que él. Y ustedes podrían crear lo mismo que él. La diferencia es la elección. Imagínense que personajes como Elon Musk han creado cosas que ni siquiera están en esta realidad. Por ejemplo, él tenía este sueño de hacer viajes a Marte. Eso hasta este momento nunca ha sido posible. O sea, él está creando algo que ni siquiera está en esta realidad. Pero él sabe que intención más elección es creación. ¿Se fijan? Esa es toda la fórmula de crear sin dinero.
Si ustedes vinieron aquí a que les dijera la fórmula, esa es la fórmula. Intención, que es la energía, el deseo poderoso, más elección, que es la acción. Decir, yo voy a hacer lo que sea. Esas dos cosas juntas siempre van a crear. O sea, si ustedes le piden algo... Y eso es la diferencia entre que algo se actualice o no. Si ustedes le piden al universo y está la intención y está la elección, siempre se va a crear. Pero tiene esa energía. ¿Perciben cuál es la energía de eso o no? Si yo digo, le voy a pedir al universo que me dé dinero, ¿hay energía ahí o no? ¿Se fijan? Así que, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Entonces, bueno, al final terminé yendo a ese retiro y fue muy bueno, me sirvió mucho, fue una tremenda experiencia. Y ahora no sé dónde estoy. Ahí estoy. Entonces, pero me dio algo mucho más valioso que todo el dinero del mundo. Yo siempre aprecio mucho esa enseñanza. Y a veces la gente tenía el juicio y me lo compartía, me decían, es que esas personas del grupo de meditación, ¿cómo no son tan espirituales? ¿Y por qué te hacen pagar esos $6,000? Yo le decía, yo con esa experiencia aprendí algo para mi vida que es más valioso que toda la plata del mundo. Yo con esa experiencia aprendí que yo puedo crear lo que yo quiera en mi vida. Y así un día yo me desperté y dije, voy a hacer CIE. ¿Tenía la plata? No. Pero con la intención, la elección, se crea. Y por eso les decía que mi vida es creando sin dinero. O sea, yo en general, pues, bueno, soy bastante desordenada con la plata, eso no me enorgullece. Pero en general, entonces, no es como que yo diga, hoy tengo tantos millones en mi cuenta. A veces la gente me pregunta, así como por el grupo, creando dinero en infinito, y me dice, ay, pero tú eres millonario, ¿o qué? No, le digo yo. Pero yo, cada vez que quiero crear algo, no estoy pensando, ¿cuánta plata tengo? Estoy pensando, ¿tengo el deseo poderoso de hacerlo? ¿Lo voy a elegir? Y esas son las preguntas que uno tiene que hacerse antes que nada. Yo, por ejemplo, bueno, ahora estoy promocionando el fundamento. ¿Qué es lo primero que la gente me pregunta? ¿Cuánto cuesta? Yo le digo, no. Primero pregunta, ¿qué va a crear para tu vida? ¿Cómo será mi vida de aquí a 5 años si hago esto? Si el dinero no fuera el problema, ¿elegiría esto o no lo elegiría? Porque ahí yo sé si está la energía o no para hacerlo. Y si está la energía, después preguntarme, ¿lo voy a elegir o no lo voy a elegir? Porque a veces las personas me dicen, es que es pesado. Yo le digo, ¿es pesado o es incómodo? Cuando uno elige algo diferente, o sea, si uno quiere algo diferente en su vida, tiene que hacer elecciones diferentes. Y a veces hacer elecciones diferentes es salir de la zona cómoda, es desafiarse. Y eso a veces no se siente tan bien. Se siente como que tengo que enfrentarme al miedo, tengo que enfrentarme a la resistencia. O sea, a veces la gente dice, ¡oh, qué pesado! No es tan fácil. Yo les pregunto, ¿es pesado o es incómodo? Porque a veces lo incómodo es lo que va a traer más expansión también. Cuando yo hago algo, por ejemplo, esta experiencia que yo les conté, no fue tan fácil para mí. Fue como lanzarme a algo que yo no sabía si iba a tener un resultado o no. Como poner toda mi energía en algo que yo no tenía ninguna seguridad externa. Pero eso fue algo que me trajo mucha conciencia. O sea,
¿qué más valioso que saber, tener esa certeza para todos los días de mi vida que yo puedo crear lo que sea y que solo depende de mí? Y así desde ese momento yo he creado muchas cosas en mi vida así. Y también a veces no he creado cosas porque no he querido tampoco, pero ha sido por mi propia elección, no porque yo sienta que no puedo. ¿Se fijan? ¿Cuánto espacio genera tener esa certeza en tu vida? De saber que puedes elegir lo que sea. Y esa es como la invitación a que puedan salirse de esta forma lineal de creación y atreverse a empezar a crear desde otro espacio, desde la energía del espacio y la conciencia. Pero aquí hay otra cosa que se me está quedando en el tintero y es esto de lanzarse, como sin, no hay nada afuera que te va a dar seguridad de que eso va a funcionar. Es solo tu propia seguridad interna. Entonces yo, por ejemplo, tenía una maestra que tenía esta frase que me gustaba que decía, primero te lanzas y después el paracaídas se abre. O sea, yo no puedo abrir el paracaídas y después tirar el paracaídas y me tiro. ¿Se fijan? O sea, cuando la gente se tira en el paracaídas, se tira nomás. Podría ser que el paracaídas no funcione también, siempre está esa posibilidad, pero ellos confían. Y esa es la energía de crear y de la elección. Es como me lanzo con todo. Mi energía totalmente enfocada a lo que voy a crear. Y cuando voy así cayendo, el universo me sostiene. Y me doy cuenta que nunca me caigo. O sea, cada vez que me lanzo, el universo está ahí para sostenerme. Y tener esa experiencia y saber eso es algo que no tiene precio. O sea, ya no es un pensamiento, es un saber, es una experiencia de que el universo está ahí para uno, que uno lo que le pide, el universo te lo va a dar, pero te lo va a dar si uno pone la energía, si uno cree en el universo. Si uno está esperando así como que, ay, a ver qué pasa, entonces no pasa nada. Pues. Si uno dice, ay, voy a esperar que las cosas sucedan, te cuento, tú eres el creador, entonces si yo estoy diciendo que voy a esperar, ¿qué es lo que me va a dar el universo? Más motivos para esperar. ¿Cuántas veces hemos esperado algo que queremos crear y no ha pasado nada? Y en el momento que ha pasado es porque dijimos, ya, ahora sí. ¿No es cierto? ¿Les suena familiar eso? Quizás a veces dijimos, no, voy a esperar. Y pasaron 5 años y de repente uno dice, hoy, hace 5 años que nunca pasó nada y ahora lo voy a crear. Y ahí se crea. Y a veces lo único que se requería era eso, era decir, ya, ahora lo creo, ahora es el momento. Y ahí como que el universo se pone, porque entiende que ya, llegó el momento. Así que bueno, básicamente eso. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera compartir. Ah, alguien aquí escribieron en el chat. Dice Claudia que ella no se limita por su sueldo y debe más de lo que gano. Me resulta muy familiar eso, porque yo como les comentaba, a veces, no a veces, es más de una vez, fui bastante desordenada con la plata, así como que no llevaba mis cuentas, cuánto gané, cuánto gasté, así como que compré, gasté acá, sí, el universo me dará, pero en todo ese desorden, claro, generaba deuda y después era como, universo, al rescate.
Eso en realidad, más que crear, tiene que ver más con el orden. Bueno, lo que dice en Access es importante que uno anote los gastos, que sepa lo que uno gana, lo que uno gasta para poder pedir. Porque en todo ese desorden, claro, es como que uno ni sabe, ni siquiera tiene la conciencia de cuánto ganó, cuánto gastó, entonces puede generar esas deudas. Ahí lo importante, bueno, lo que yo hice antes, compraba mucho con tarjetas, como que paré todas las tarjetas. Ahora digo, entonces me es más fácil ordenar, porque ahí como que uno va viendo el movimiento de que cuando va bajando la cuenta, y bueno, uno dice ya, si no hay, hay que crear. Ahí es como que la alerta está mucho más en el momento. Ahí más que nada es, bueno, una cosa es el orden y la otra es que si uno tiene el punto de vista que solo va a crear algo a través de deuda, es probable que así sea. Ahí como que uno nos está abriendo a que puede haber otra forma de crear el dinero y no recurrir a deber en tarjetas, a deberle al banco, a deberle a otra gente. A veces puede ser una buena forma si uno sabe que va a, por ejemplo, la gente que tiene sueldo fijo sabe que todos los meses tienen un cierto sueldo, entonces hay una posibilidad de un cierto margen de, por ejemplo, pagar en cuotas o qué sé yo, pero no ir saliéndose porque, porque ahí se genera esas deudas debido a esos desórdenes. ¿Qué más? A ver, aquí Estela me dice, ¿tienes algunas preguntas para adecuarlas a lo que elijamos? Como por ejemplo, aquí por ejemplo tenía algunas preguntas, pero no sé si alguna, miren, esta le puse un asterisco, porque tiene que ver con agendas secretas. Muchas veces nosotros conscientemente queremos un objetivo, pero tenemos una agenda secreta que nos está como jalando hacia atrás. Que es, muchas veces esas agendas son inconscientes y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Entonces, una pregunta como para ir liberando esas energías es, ¿qué agenda secreta he creado que mantiene todo lo que no puedo cambiar, elegir o instituir? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trae, lo destruyo, creo, acertado, equivocado, bueno, malo, putipoc, todos los nuevos cortos chicos y más allá. Si yo quiero crear algo en mi vida, a ver, ¿qué preguntas me sirven? Una clásica que uno debería usar siempre es, ¿cuáles son las infinitas posibilidades? Por ejemplo, esta situación que hablamos, no sé, por ejemplo, Laura, mira, podrías comprarte una casa. No, ya, ahí estoy limitando, corto todas las posibilidades. Y si en vez de eso digo, ¿y cuáles son las infinitas posibilidades? Laura, podrías, no sé, ir a tal parte. ¿Cuáles son las infinitas posibilidades? Laura, podrías hacer cursos en África. ¿Cuáles son las infinitas posibilidades? ¿Se fijan? Cada vez que uno dice cuáles son las infinitas posibilidades, estoy abriendo ese espacio de que se pueda mostrar esa posibilidad. La otra pregunta es, ¿qué tomaría? ¿Qué tomaría para crear esto? ¿Qué tomaría para crear un mejor trabajo, por ejemplo? ¿Qué tomaría para crear un trabajo que me dé más dinero y que sea una contribución mayor para mí? ¿Fijan? ¿Qué tendría que pasar para que el dinero se muestre? Cada vez que yo hago esas preguntas, estoy abriendo esos espacios de posibilidad. Y bueno, el tercer paso es observar los juicios y puntos de vista que me mantienen en limitación y empezar a destruir y descrearlo. Como por ejemplo, todos los lugares donde tengo el punto de vista que no puedo, lo destruyo y descreo, acertado, equivocado, bueno, malo, putipoc, todos los nuevos cortos chicos y más allá. Todos los lugares donde esté sosteniendo la duda en mi realidad, lo destruyo y descreo, acertado, equivocado, bueno, malo, putipoc, todos los nuevos cortos chicos y más allá. Lo que hago con eso es que empiezo a abrir
mi espacio energético para que eso que estoy pidiendo se actualice en mi realidad. Así que, bueno, yo creo que más o menos hablamos de lo más esencial. No sé si alguien más querrá decir algo más. Si no, vamos a terminar con un ejercicio energético que sirve como para mover esta energía de limitación que muchas veces nos hemos puesto. Ahora, lo que les voy a decir es que a veces, bueno, uno escucha Zoom y le gusta lo que escucha y se entretiene y se expande con toda esta conciencia que se está compartiendo. Pero lo más importante, que tiene mucho que ver con lo que hablamos el tema de hoy, tiene que ver con la elección. O sea, lo que dice Gary Algas, la elección crea conciencia. La conciencia no crea elección. O sea, bueno, y también dice, barras y elección pueden cambiar tu vida. O sea, si yo elijo, o sea, solo con esa herramienta de elegir, puedo cambiar lo que sea en mi vida. Entonces la invitación es a elegir. ¿Y qué elección diferente puedo hacer hoy? Como decíamos, porque la elección que hago siempre me va a llevar a donde siempre. Pero ¿qué elección puedo hacer que me saque de ese lugar? Me dicen, ¿hay posibilidad que nos puedas compartir la pregunta? Esto lo estoy grabando, después lo voy a subir a YouTube. Así que háganse esas preguntas y permítanse elegir en sus vidas. Pregúntense, ¿qué es lo que quiero elegir? Cuando tengan la conciencia de qué es eso que están queriendo elegir, dense ese permiso de saltar. O sea, como tirarse a la piscina, aunque uno no sepa si va a haber agua o no. Esa es como la energía de elegir. ¿Ya? ¿Van a elegir? Yo, por ejemplo, ahora lo que estoy eligiendo en mi vida, hasta el año pasado, estuve estudiando. Esa fue una elección que hice por 2 años. Y ahora, por ejemplo, lo que estoy eligiendo, estoy creando una clase del fundamento para febrero del 3 al 6. Me encanta esa clase, se mueve mucha energía, es bien intensa, para mí también es intensa, a pesar de que la he dado muchas veces. Y bueno, como estuve estudiando los 2 últimos años, sí creé algunas clases, pero no fue como mi prioridad, así que ahora me he puesto 100% con la energía a crear este curso del fundamento para el 3 y 6 de febrero. Va a ser presencial en Santiago de Chile. Así que les voy a pedir, para los que podrían querer venir, antes de decir no, es que no, es que no, más adelante, es que no sé qué, antes de decirlo con la mente, háganse las preguntas. ¿Verdad? ¿Cómo sería mi vida de aquí a 5 años si hago esto? ¿Verdad? ¿Cómo sería mi vida de aquí a 5 años si no hago esto? Y permitirse tener esa conciencia energética del cuerpo. Porque cuando empezamos a hacer esas elecciones diferentes, es cuando nos permitimos posibilidades diferentes en nuestra vida. Y yo, como les decía, estoy ahí con toda mi energía, ya lo elegí y ese curso va a ser muy expansivo porque yo elegí que sea así. Y el universo, yo tengo la confianza de que nos va a apoyar a mí, a Evelyn, que es la organizadora, y a todas las personas que van a participar también. ¿Qué más es posible? Así que les voy a pedir también que si este Zoom fue una contribución para ustedes, y si yo soy una contribución para ustedes, que ustedes me contribuyan a mí entonces. Porque bueno, una vez hice un Zoom que se llamaba La Contribución, que explicaba un poco. La contribución es una energía que va y viene. Cuando uno contribuye a otros, uno se contribuye a uno mismo, porque es una energía que uno da y al mismo tiempo recibe. Mientras más uno contribuye a los demás o al planeta o a lo que sea,
va a estar recibiendo más. Así que también, si me contribuyen a mí, también se van a estar contribuyendo a ustedes. ¿En qué consiste esta contribución? Simplemente la intención, perciban, a ver, bajen sus barreras y perciban la energía de este curso del fundamento. Imagínense que frente a ustedes estuviera este curso que se va a representar como una bola brillante frente a ustedes. Y lo que ustedes van a hacer es expandir su energía, bajen sus barreras, expandan su energía. Imagínense que son del tamaño del universo. Y desde ese espacio infinito, perciban toda la energía del universo en ustedes, que va y viene, como si estuviera dentro de ustedes. Porque ustedes ocupan todo el espacio del universo. Y ahora perciban cómo esa energía viene hacia sus cuerpos y los atraviesa. Diosillones de energía por todas partes de su cuerpo que va y viene. Desde todas partes del universo. Y ahora frente a ustedes, imagínense este curso del fundamento de Santiago del 3 al 6 de febrero. Y van a fluirle energía desde sus cuerpos hasta esta bola brillante que está frente a ustedes. ¿Cuánto más puede contribuirles el universo y cuánto más pueden ustedes contribuirle al universo y a mí y a esta clase? ¿Y cuánto más cada vez que le contribuyen a esta clase se están contribuyendo a ustedes también? ¿Cuánto les puede contribuir esta clase energéticamente a ustedes? Aunque no vayan a asistir, aunque estén lejos, perciban cómo están conectados a esta clase y esta clase les contribuye. Cómo están conectados con todas las personas que le están contribuyendo a esta clase, con los participantes, conmigo, con Evelyn, con la Tierra, con el universo. Todo lo que no nos permite hacer comunión con la Tierra, lo destruimos y creamos, acertado, equivocado, bueno, malo, putipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Perciban cómo la clase está agradecida de ustedes y cómo ustedes pueden recibir este agradecimiento y les contribuye a sus vidas. Ay, se siente bien. Bueno, muchas gracias. Después que haga la clase les cuento cómo estuvo. Ahora perciban sus cuerpos. Conéctense con sus cuerpos. Y cualquier limitación que no les permita darse cuenta que pueden crear lo que sea en sus vidas, percíbanlo en su cuerpo. Perciban la energía de esa limitación. Y vamos a hacer un frac, que es así, con las manos así. Conéctense con esa energía de sus cuerpos, todos los lugares donde han dicho no puedo, todos los lugares donde se sienten limitados, cansados, impotentes. Vamos a fracturar la insania que mantiene fijo ese dolor, lo enviamos a la tierra en nuestro fraco, 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 nuestro fraco. ¿Cómo se sienten ahora? Respiren profundo, perciban su cuerpo, conéctense con ese espacio que se produjo en sus cuerpos al hacer este ejercicio. Con este ejercicio vamos a terminar. Quédense con esa conciencia en sus cuerpos de espacio energético, esa conciencia que el universo los apoya y desde ese
espacio, cuánto más pueden crear en sus vidas. Así que ahora, acción, a crear. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias por estar, también a los que lo van a ver después en el futuro. ¿Qué más es posible? Y nos vemos en un próximo capítulo. Que les vaya bien. Chao. Chao.